Así me decía un amigo hace como unos 18 años, 16 años más o menos. Decía, es que ellos no ganan, a usted le ganan, le decía yo. A usted le ganan. Pero si nosotros nos dedicamos, no, mi hermano, no, ellos no pueden refutar. Primero tienen que mostrar que su bautismo es el de la iglesia primitiva. Segundo, tienen que mostrar que la iglesia no bautizaba niños pequeños. Y tercero, que la Biblia prohíba que se bauticen los niños. Ángelo, ¿Quién buenas creó la tardes. Iglesia Católica? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? ¿A cuál iglesia ¿Quién pertenece creó la usted? Iglesia Católica? ¿A cuál iglesia pertenece? Soy cristiano creyente de Jesús. ¿A cuál iglesia pertenece? Pentecostés. Pentecostal. Exacto. ¿Y cómo se llama esa denominación? Los pentecostal somos los que tenemos la fe y creencia en Jesús. No, ¿cómo se llama su denominación? Seguimos la antigua doctrina. Nosotros seguimos la antigua doctrina, la de Jesús. ¿Cómo se llama su denominación? No servimos a dioses ajenos, nada de eso, solamente Jesús, porque Jesús Es fue que yo el no le estoy único preguntando eso, no le estoy preguntando eso. ¿Cómo se llama su denominación? cristiano evangélico. No, tiene un nombre, Maranata, el Buen Samaritano. ¿Cómo se llama esa denominación? Vino nuevo, la que tienes ahí, vino Vino nuevo. nuevo. ¿Y sabía usted que ninguna iglesia se denominó con nombres bíblicos, sino que llevaban el nombre de la región en la cual pues funcionaba esa comunidad? ¿Puede poner la cámara, Ángelo? Si puede poner la cámara y luego empezamos a dialogar. Bienvenido, hermano José Carlos. Dios bendiga al Ahí Ángelo, la equipo y ponga puse, su todos. cámara. ahí la puse, ya va. Dele en la cámara y luego le da guardar. Eso, así me gusta. Ya, Bienvenido. Ahora sí. Así me gusta, cara a cara. hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues usted me decía que es de la iglesia primitiva. Sí, Y ¿cómo lo correcto. puede probar? Porque creemos en un solo Dios, creemos en Jesús, tratamos de hacer las cosas bien todos los días, porque no somos perfectos. No hay un ser humano perfecto, solamente Jesús. Y la iglesia Pero fue eso creen, formada por... ¿Cómo? eso creen todos los protestantes, lo que dice usted, que Pero que ellos tratan todos de somos hacer hijos bien de las Dios. cosas. Ajá. Pero tú haces bien las cosas. Todos tratamos de hacerlas bien. Intento hacerlo, Nadie intento es hacerlo, sí. perfecto. Solamente hay un Dios bueno y ese es Dios, el único, perfecto. ¿Y, y quién ha dicho lo contrario? Aquí está el Estoy hermano viendo tu José like, estoy Carlos viendo y él cree en Dios, cree en tienes una Jesús, imagen ahí. intenta hacer bien las cosas y él es católico, al igual que Saludos. mi persona. Hola, Pero es que, acá mira, estamos hay para hablar católicos. sobre el bautismo de la iglesia Ok, pero primitiva. Dígame.
Pero el bautizo por medio de la iglesia del católica o el bautizo en las aguas, como dijo Jesús, como hizo Jesús. ¿Y en qué más se ¿Tú crees en la hace? imagen que tienes atrás? Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las Sí, aguas. sí. Como hizo Juan el Bautista con Jesús. ¿Cómo hizo? Juan el Bautista a Jesús. Quien bautizó a Jesús fue Juan el Bautista. Sí, Lo dice la Biblia. sí, claro, si eso es lo que creemos nosotros. ¿Cuál es lo que usted no entiende? Si nosotros hacemos bautizo con agua, Pero te hago una pregunta. Disculpa que me meta en tu like. Pero una pregunta. La imagen que tienes atrás, ¿qué imagen es esa? es una imagen de fibra de vidrio. Si se cae, se rompe. Ah, o sea, ¿tú crees en esa imagen? Sí, ¿Tú porque le la oras estoy a esa viendo, imagen? la ¿Le oras? imagen. Sí, la Pero tú estoy le viendo, oras. creo. ¿Le puedes verla? ¿Cómo? Entonces eso es ¿A quién? idolatría. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Usted no, es que usted me pregunta y no espera que yo responda. Te oigo. La imagen, señor, la imagen, yo le voy a preguntar, la imagen, Ajá. es Dios, señor, es Dios. ¿Cómo va a ser Dios si es una imagen y ese es María? Dios es Dios. María fue la madre de Esta, Jesús. Si es María, ¿no? esta, estamos de acuerdo, esta es imagen, esta imagen no es Dios, no hace milagros, no escucha. Te felicito. Es que eso es lo que enseña la iglesia. La iglesia no enseña de que la imagen hace milagros, de que la imagen escucha. Entonces, usted ha escuchado y no ha apresurado a ver lo que nosotros como cristianos opinamos. Así es Ajá, pero que mi hermano José Carlos, quiere hacerle alguna pregunta a Ángelo. Sí, nada más una pregunta sencillita porque me encanta que hasta esto se lo he hecho a pastores con 20 o 30 años predicando y no saben lo que significa idolatría. La palabra, te hablan mucho de idolatría, pero no saben qué significa latría, que sí está en la Biblia, de hecho. Hermanito, ¿qué significa? Ya sabemos, te oigo. el significado de ídolo viene en la Biblia. El significado de latría también viene en la Biblia. Y por eso se forma la palabra idolatría. ¿Qué significa latría? ¿Sí me Respóndeme. escuchó, hermanito? ¿Sí me Idolatría, escuchó, hermanito? idolatría No, 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 no. bíblicamente, aquí No, no, en no, no. Éxodo, aquí en Idolatría la no. Biblia. Hermanito, No, pero es que idolatría tú no no. puedes poner una cosa con la otra. Escucha, ¿qué significa Ajá. latría? Latría. No idolatría, latría. No sé decirte. Pero lo busco y te respondo. No sabes qué significa latría, pero sí sabes qué significa ídolo. Busca el versículo donde se encuentra, porque yo imagino que has estudiado mucho la Biblia,
donde aparece cuál es el significado de ídolo, y está en la Biblia también. ¿Cuál Biblia tienes? ¿Reina Valera? Reina Valera. ¿Qué es un ídolo? Reina Valera. Y ahorita nos vamos a ver. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo. Ídolo es algo por el cual una persona le rinde homenaje, le rinde adoración. De hecho, ídolo no se escribe con mayúscula, ídolo se escribe con minúscula. Hermanito, ¿y me puedes ver el Dioses, versículo donde dice, dioses, ¿puedes ver lo que es el versículo? dioses, ídolo? dioses es el sufijo, el prefijo de ídolo. Dioses, Entonces, ¿qué es un ídolo? ídolos Aquí en resumen. ajenos, dioses ajenos. Ídolo, en resumen, es un dios falso. En resumen, es un dios falso. Ídolo. Ahora, Claro. latría. Ajá. Porque de ahorita menciona No, pues, idólatras. Es idolatría. Ajá. Ya sabemos que hay un dios falso. Pero ¿qué es entonces latría? Porque menciona mucho de idólatras y lo de idolatría. ¿Qué entonces significa latría? Ya identificamos la palabra ídolo. Esa respuesta Sinceramente, no, nunca se le han explicado y por eso lo engañaron. Nunca se le han explicado, ¿verdad? no. Perfecto, vámonos a la Cada día palabra latría. aprendemos Primero algo lo que es nuevo. un ídolo dentro de la Biblia. Dentro de la Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 26. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 26. Nos habla acerca de lo que es la palabra ídolo. Que dice, porque los dioses de los pueblos son ídolos. Esto que hablamos son dioses falsos y dioses con D minúscula. Dioses con D minúscula. Lo de idolatría, no importa si lo escribes en mayúscula o en minúscula, pero lo de dioses sí importa mucho porque se escribe con D minúscula esos dioses falsos. El Dios verdadero se escribe con D mayúscula. Por eso hasta en la ortografía Mayúscula. también es muy importante checar estos detalles. Ahora, ¿dónde está la referencia de lo que es la latría? La latría es en referencia al culto, referencia a esa adoración verdadera a Dios. Normalmente la Biblia nos identifica lo que son 5, podemos omitir uno, por parte de Jesucristo podemos omitir uno, pero 4 son muy fáciles de identificar. 4 de esos son muy fáciles de identificar, lo cual no existe en el protestantismo. La verdadera adoración a Dios no existe dentro del protestantismo, por lo cual yo puedo referir que usted así no tiene una verdadera latría a Dios, ya que no tiene una verdadera adoración a Dios, porque faltan por lo menos 4 de 5 requisitos dentro de esa verdadera adoración a Dios. ¿Cuáles son esos pasos de los requisitos de culto? Primero, sacerdotes. ¿En su culto tienen sacerdotes? No. No hay sacerdotes. ¿Tienen altar de sacrificio o altar de ofrenda? Altar de sacrificio no, porque el último sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del O altar de Calvario. ofrenda. O altar de ofrenda. Altar de sacrificio o de ofrenda. Así se le dice eso. De las ofrendas tampoco. Lo que Pero esto lo podemos resumir. Oye, podemos resumir estos dos esto pasitos más, en un dos solo pasitos más. mandamiento. La Ya comunión. va, ya va. Pero resumamos. ¿No tiene altar de sacrificio? ¿O altar de ofrecimiento? Bueno, lo resumo así, porque altar de sacrificio o altar de ofrecimiento, lo que es lo que se va a ofrecer, y la comunión de lo que es ofrecido. Están estos 4. ¿Cuál es la otra? El templo. Normalmente encontramos también lo que es un templo. Si no está mínimo el sacerdote, olvídese de todas las demás, porque el sacerdote es el que ofrece en el altar. Y de hecho, donde lo dice en el mismo Hebreos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, es donde nos dice acerca de lo que ofrece el sacerdote en el altar para el perdón de los pecados. Entonces, esta es otra referencia también en cuestión de la latría. Vamos a lo que es la latría. ¿Dónde encontramos esa palabra latría dentro de la Biblia? En el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 4. Ustedes se han de acordar de cuando Jesucristo es tentado por lo que es el demonio. Mateo capítulo 4,
en el versículo, vamos a irnos a lo que es el 9 y 10. Cuando dijo, todo esto se lo dijo el demonio, todo esto te daré si postrado me adorares. Y uno luego lo dice, no, es que si te le postras, entonces ya es idolatría. No, en realidad aquí hay algo más profundo que hace referencia a nuestro Señor Jesucristo. Porque le dice, entonces Jesús les dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, o a Él solo darás culto, porque a Él nada más se le puede dar este culto, el servicio oculto, nada más para Él. Entonces, este culto, ¿qué viene incluido? Y de hecho lo vamos a ver. Si a los hermanitos que fueron engañados les hubieran llegado con el libro de Daniel capítulo 14 y les hubieran dicho, ¿sabes qué? Es que para que exista la idolatría, tienen que ofrecer algo para dar de comer a ese Dios. Y tú tienes que comer de él, entonces ahí se encuentra la idolatría. ¿Dónde encontramos de hecho esa referencia? Voy a leerte lo que es ¿Alguna vez fuiste católico, hermanito? No, no. ¿Jamás fuiste católico? Bueno, entonces te le explico esta partecita, lo que es la tría, ¿sí? Donde son estos pasos donde el sacerdote ofrecía, tenías que ofrecérselo a Dios, a ese Dios falso, y tú que tenías que comer de eso ofrecido a ese Dios falso. Daniel capítulo 14. Daniel capítulo 14 nos hace referencia de esta manera. Daniel, por cierto, es uno de los libros que quitaron para engañar a las personas. Daniel 14. Y eso que existe ese libro en los protestantes, pero no llega hasta el capítulo 14. ¿Tú eres católico? Daniel capítulo 2 nos habla de dos ídolos. Nos habla de estos dos ídolos. Daniel era comensal del rey, el más honrado que ningún otro de sus amigos. Tenían los babilonios un ídolo llamado Bel. Fíjate, aquí está un ídolo. Y nos vamos a encontrar como Bel, Betel o Baal. Llamado Bel, con el que se gastaba cada día 12 artabas de flor de harina, 40 ovejas y 6 medidas de vino. ¿Para qué? Para ofrecérselas a ese Dios. Entonces el rey también le veneraba todos los días e iba a adorarle. Daniel, en cambio, adoraba a su Dios. El rey le dijo, ¿por qué no adoras a Bel? Y él le respondió, porque yo no venero a ídolos hechos por mano humana, sino solamente al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y el que tiene poder. Una pregunta. El rey. Una pregunta. Fíjate aquí, esta pregunta que es importante y es para ti esta. ¿Crees que Bel no es un Dios vivo? ¿No ves todo lo que come y bebe a diario? ¿No ves todo lo que come y bebe a diario ese Dios falso? Mi pregunta es, porque te preguntaba si eras católico en algún momento, tío, ya me dijiste que no. Tal vez conocerás a algún vecino católico. Dime, ¿cuántas veces ves a tus vecinos católicos o hablando de lo que es el hermanito Martín, que de hecho tiene la imagen ahí atrás? Es más, se lo pregunto directamente al hermanito Martín. Mi hermanito Martín, ¿qué le llevó de desayunar el día de hoy a su virgencita? Unos pescados. Unos pescados, ahí para que lo desayunara bien sabroso y todo. Sí. ¿Y mañana qué le va a llevar a desayunar? Vamos a ver una pizza. Una pizza, sí. Está haciendo así, se está burlando el hermanito. Darle de comer una imagen. José, te hago una pregunta, José. José, te hago una pregunta. Antes de la José, pregunta, entonces, te hago una pregunta. directamente la pregunta. ¿Le da de le Déjame hablar. a sus vecinos católicos Te hago una pregunta. desayunar a sus imágenes? Antes de que la pregunta que me haga, ¿ha visto a sus vecinos católicos llevarles de desayunar a sus imágenes? No, Nunca. nunca. Entonces, no se acerca a la Porque no idolatría. hablan, tienen boca y no hablan, tienen oído y no oyen, tienen ojos y no ven. Eso es ¿Y los idolatría. ídolos de donde que nos habla en la Biblia, les llaman de comer? ¿Los ídolos de la Biblia les llevan de comer? ¿A los ídolos de la Biblia les llevan de comer? Sí, sí les llevan de comer y tenían que comer sepa, de lo no. ofrecido a ese ídolo. Se lo leo entonces, porque Pero de no- hecho esto tiene mucha importancia con el Pero bautismo. viene algo. Y ahorita se lo leo junto con el Oye, bautismo. José, Ahí le va. José,
José, Ya José, me respondió que ahí no. viene algo. Vamos a leer donde le llevan de comer. ¿Tú Vamos has a leer donde le visto, llevan de comer, hermanito. José, tú has visto Vamos a a leer un donde le ídolo llevan de comer? comer. José, tú has visto a cualquier ídolo comer. ¿Tú lo has visto? ¿Lo has visto comer? En la Biblia En la sale que un Biblia ídolo sí, comió. sí, ¿A sí dónde? sale. Vamos a Muéstrame a dónde. leerlo. Salmo ¿En qué parte sale? 106. Salmo ¿En qué parte? 106. Salmo 106. Ahí de tu Biblia. De tu Biblia, hermanito. Salmo 106. Y vamos a ver que comían además de eso ofrecido a los demonios. Así, porque eso también lo maneja el Nuevo Testamento. Y se platicó en la primera reunión de Jerusalén, en el primer concilio de Jerusalén. Y lo platicaba Pablo. Y lo platicaban los judíos. Y a la fecha lo siguen comentando así. Y eso es lo que no entienden de lo que significa la palabra idolatría. Así. Vamos a leer Salmo 106, Biblia Reina Valera. Aquí la tengo. Salmo 106. Y que este es en referencia inclusive a lo del bautismo. El bautismo es entregarle tus hijos a Dios. En la idolatría entregaban sus hijos a los demonios. De hecho, eso lo encontramos desde Deuteronomio capítulo 1. Esos niños, esos Porque bebés eso es que eran pecado. ofrecidos Eso es para poder pecado, ofrecer José. a los José, eso demonios. es pecado. Y, Todo lo que es idolatría, José, es pecado. Todo lo que se llama idolatría es abominación a Dios. Todo es es abominación a Dios, lo abominación. que se llama Y se le idolatría. estoy explicando. Y se le estoy explicando. Salmo 106, del versículo 26 en adelante. De la Biblia Reina Valera. Salmo 106, del versículo 26 en adelante. Fíjense cómo le llevaban de comer a esos demonios. Y uno tenía que comer de eso ofrecido a los demonios. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar a su pueblo en las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor. Aquí en el libro de Daniel encontramos a La Baal, Betel pregunta, o Baal, Betel o Bel. Cualquiera de esas referencias, sí. Y aquí de la encontramos a Biblia Baal sale, Peor. José, Y comieron, José, fíjense, espérate. comieron los sacrificios de los muertos. Seguimos leyendo, porque es Biblia. No. Aquí estamos Pero los encontrando que les van dioses a dar de no, comer pero los esos dioses no demonios. comieron. Aquí dice que sí. Aquí dice que se unieron a sí mismo a No. Baal Peor La y gente comieron los comía, la sacrificios gente de los comía de la muertos. comida sacrificada, pero los dioses no comían, Sí, nunca. sí, es ofrecido a No esos sale, dioses. papá. Sigo leyendo. Entonces déjame terminarte de leer. Porque está diciendo que Ajá. les llevan a eso ofrecido a los dioses. Porque a Dios también le das de comer. Así se le ofrecía lo que son los corderos y era como un ofrecimiento en comida para Dios. Eso también está dentro de los salmos. Sigo leyendo. Comieron los sacrificios de los muertos, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces, sigo leyendo un poquito más adelante. Versículo 37. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Que por cierto, hermanito, vuelvo a repetir, sí sabía que eso que ofrecían a esos demonios, también ellos lo comían, sí lo sabe eso, ¿verdad? Sí sabe eso, ¿verdad? Que ahorita lo Pero acabamos de escúchame, los platicar. ídolos no comieron, porque ellos no tienen poder para Sí comer, porque comían. escúchame, ellos no tienen un cuerpo para comer. Los ídolos no tienen un cuerpo para comer. Los que comieron fueron los que No llevaron los mencionaste los sacrificados a los sacrificios, ídolos. hermanito. Y por eso que Dios se molestó y le mandó ruina, le mandó plaga, le mandó muerte sobre ellos. El ídolo no tiene un cuerpo para comer. Mira, cualquier espíritu, sea malo o bueno, necesita un cuerpo para poder comer. Hermanito, y Amén. quiere ver cómo de todos O modos sea, es que, ¿qué es lo ofrecían que está eso pasando? a Ya los va, ya va, ya va, demonios ya, y ya. comían de los Óyeme demonios. esto, óyeme esto, Ajá, óyeme esto. Ni escucho. mira, ni María, ni José Gregorio Hernández, ninguno de esos yesos tiene poder para comer, porque ellos no ven, no oyen. No ven, no oyen y no tienen boca para hablar. ¿Qué pasa? La Ajá. idolatría es una fuerza, es una forma, escúchame, la idolatría es una Hermanito, forma de la persona hermanito, ¿y qué tiene buscar que a ver Dios, pero María? equivocadamente. Hermanito, te ¿Qué leo cómo tiene le que daban ver? de comer Que a la gente Dios. idolatra a ¿Cómo María. le daban de comer a Dios?
Salmo 50. ¿Cómo le daban de comer a Dios? ¿Cómo le daban ese alimento a Dios? Salmo Le 50. llevaban, Salmo ya va. 50. No Le reprenderé llevaban por un tus cordero. sacrificios. Ey, le llevaban un Salmo cordero. 50. Ajá. Le llevaban un Llevaban un cordero, pero cordero. Lo ofrecían a ¿en qué Dios. parte de la Biblia? Ya va, ¿en qué parte de la Biblia? ¿En qué parte de la Biblia sale donde Dios bajó a comer? Dime, Aquí, Salmo ¿en qué 50. parte de la Biblia sale donde Dios Conozco bajó a todas las comer? almas. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de todos o beber la sangre de machos cabríos, sacrificio a Dios alabanza para tu pago en los votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú te honrarás. Esto está hablando de los sacrificios que no eran gratos para Dios. Y luego dice, ahora sí, Pero Dios no bajó a de comer, entender porque, esto ahora, lo que olvidas de Dios, ey, no sea que o despedace o que no haya quien lo libre. El que sacrifica la alabanza me honrará, y el que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Luego, si continúa con el 51, un haz bien con tu sacrificio es una benevolencia en ofrenda, Sion, edificación los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de José, justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, e entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esto que es un alimento para Dios. Y vamos a leer lo que es Primera de Corintios, un capítulo alimento 10, para Dios. versículo 14, para que vea el hermanito lo que es otra vez de comer, que se comía de lo ofrecido en el altar, y con esa parte termino. Prácticamente, versículo 16, el 14, para que vea que sí se está hablando de idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Versículo 16. La tría católica, que eso hace siempre en misa, la verdadera adoración a Dios, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, aquí están los sacrificios de Israel. Mira a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Ahora, ¿qué digo pues? Vámonos a idolatría, la parte que no entiende el hermanito que significa latría. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo a lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Fíjate esta palabra, porque ahorita nos vamos a ir al Éxodo. Provocaremos a celos al Señor. Somos más Déjame fuertes preguntarte que él. algo. ¿Celos? O sea, déjame ¿Celos? preguntarte algo. Ni Déjame preguntarte fuerza. algo. Ya va, ya Vamos a va. Éxodo 20. Déjame Éxodo preguntarte 20. algo. Déjame Éxodo preguntarte algo. 25. ¿En qué parte de Éxodo la 25. Biblia, en qué parte de la Biblia sale donde Dios bajó a comer los corderos que llevaba el pueblo? Dime. Ah, ¿no cree que Dios está en todos lados? Pero ¿en qué parte de la Biblia sale donde Dios bajó a comerse los Lo sacrificios de la acabamos de gente, leer, las el ofrendas que la Salmo gente le lleva a los 50. sacerdotes? Lo acabamos de leer, el Salmo 50. Ah, ahorita leo Pero él otro, nunca ahorita leo bajó. otro. Ahorita me hiciste acordar otro. Él Ahorita nunca me hiciste bajó. acordar otro. Éxodo En cuerpo, 25. ey, Recuerden, fuerza y para celos. uno comer Fuerza y algo, celos. escucha, No te inclines a para una ellas. No potestad, te inclines a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios fuerte, celoso. Inclinarás ni las honrarás es en el servicio de culto. Y dice, es fuerte y celoso. Nuestro Dios es fuerte y celoso en este culto de lo que se llama y entonces, ¿por qué latría, los donde católicos aparece, adoran donde a Dios falsas precisamente imágenes? baja. Pero ¿por qué los católicos adoran entonces a falsas imágenes? Contéstame. ¿Cómo? Eso último no te alcancé a escuchar, el internet te falla un poquito. ¿Por qué los católicos adoran entonces a María, a San Felipe, a San Mateo, a San Pedro, a tantos dioses? Pregunta. Los idolatran, los Adoración cagan en en el sentido ¿por de qué? la ¿Por qué? Si es o pecado, adoración no sé en si sentido eso de es pecado, latría ¿por o qué en lo sentido de hacen? veneración.
Hermanito, pero adoración en sentido de Es latría o lo en mismo, sentido de papá, es lo veneración. mismo, es lo ¿Es lo mismo, mismo? es lo mismo. Hermanito, nada más una pregunta rápida antes de Claro que es lo contestarte. mismo. ¿Tú veneras a tus padres? ¿Tú veneras a tus padres? No, No veneras a tus padres. los respeto, Perfecto. los honro y Pero los no veneras respeto. a tus padres. Los honro y los No respeto. veneras a tus padres. No, Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo no. 12. Versículo 7. Dice, si soportáis la disciplina. Bueno, 12:5, más bien dicho así. ¿Qué es lo que dice? 12:5 o lo que es 9, no es cierto. A ver, eso sí, Hebreos capítulo. Ay, permítanme un poquito. 12:9, sí, 12:9. Por otra parte, porque él no venera a sus padres, no le hace caso a su Biblia, aunque lo diga la misma Biblia. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Aquí aparece que veneran a sus padres, así, yo venero a mis padres. No sabe la distinción entre adorar en el sentido de venerar y adorar en el sentido de latría. ¿Veneras a tus padres, hermanito? Te lo vuelvo a repetir. No, Que ¿qué lea dice él, su Biblia? hermano, Hebreos hermano, 12:9, Reina Valera. Dígame, que por lo favor, quiero lea que lo él, lea que lo lea él. directamente. Que lo lea Déjame decirte directamente. algo. Ya va, José. Ya va, Léalo, espérate. ¿Qué dice léalo, Jesucristo? léalo. Dejarás a tu padre y a tu madre. Dejarás a tu padre y a tu madre. ¿Y los vas a dejar de El que venerar? se niegue a sí mismo será digno de ser llamado hijo de Dios. El que se niegue a sí mismo, el que se niegue a sí mismo será llamado hijo de Dios. ¿Y los vas a dejar Abraham de venerar? llevó a su hijo, a su único hijo. Ya va. Abraham llevó a su único hijo a Hermanito, un lea el sacrificio. ¿Y versículo. Dios qué le dijo? No lo sacrifique, no lo sacrifique. Hermanito, lea el versículo. No me hace falta. Lea el versículo. ¿Cómo? 12:9. Hebreos 12:9. Lea el versículo. Ya va. Hebreos Porque 12:9. dice que venerar es Hebreos, adorar. 12:9. venerar. ¿Pero a qué tú llamas venerar? Vamos a ver. A lo Léalo. mismo que tú dijiste, adorar. Adorar en el sentido de venerar. Porque en ese sentido va la palabra adorar. Está adorar en el sentido de latría y adorar en el sentido de veneración. Y aquí encontramos adorar en el sentido de veneración a los padres. Vamos a escuchar, mi hermano, él está hecho un nudo, está hecho bolas, porque él cree que nosotros, las imágenes para nosotros son Dios, que nosotros le pedimos, y no es así, pues la veneración es un sentido de mucho respeto, pero no es adoración, eso es solo para Es Dios, y eso es lo que pecado. nosotros hacemos. Eso es pecado. Eso es pecado. ¿El qué? Adorar, ¿El qué? idolatrar, venerar a otra imagen, a una imagen, eso es pecado, porque eso lo dice Éxodo. Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos, no te postrarás ante dioses ajenos. Primero adorarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, por sobre Así todas como las lo dice la cosas, Iglesia sobre Católica, tu igualito, padre, por hermanito. sobre tus hijos, por sobre tu esposa. Dios primero, el Estás alfa, el diciendo doctrina principio y el católica, fin. hermanito. Sí, Estás eso es lo diciendo que doctrina nosotros hacemos. católica. A Dios, nada más. Las imágenes Ah, y porque son, es Semana, ay, es Semana Santa, porque caigan ese poco, se montan una cruz aquí y unos santos adoran imágenes con un poco de vela. Si Dios es luz, Dios es luz. Jesucristo es luz, porque ustedes los adoran con Ángelo, velas y con Ángelo, imágenes. ya, se acabó. Le voy a hablar ahora. Usted tiene que saber que en el Antiguo Testamento habían muchos dioses que la Biblia manda a no hacer figuras de esos dioses a ese Dios que les manda a los judíos después de 430 años de estar en Egipto, les dice, yo soy Yahvé que te sacó de Egipto, de casa de esclavitud. Entonces no tendrás otros dioses sobre mí.
¿Por qué les estaba diciendo? Porque era un pueblo que tenía con mentalidad politeísta. Luego, ese Yahvé que se describe como el que lo sacó de Egipto en Éxodo 32, que es más adelante, dicen, haznos dioses, porque ese Moisés tarda en bajar. Entonces le pide los zarcillos, les hace dioses y les dice, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Sí puede ver que lo que les estaba prohibiendo y les dijo, yo te saqué de Egipto, allá dicen, no, este nos sacó de Egipto y era un dios, era un toro el que habían hecho. Entonces, allá en aquel tiempo habían dioses con nombre y apellido de las diferentes tribus, de las diferentes regiones. Por ejemplo, usted puede ver jueces, jueces 2:11 y 3:5 en adelante. Ahí puede ver usted que habían que habían dioses con sus respectivos nombres de cada pueblo. Entonces, usted me va a demostrar que allá ya se hacían imágenes de la Virgen María, de Jesús, no, porque todavía el cristianismo no existía. Entonces, que usted venga a decir, es que ustedes los cargan en procesión. Señor, las procesiones nosotros las podemos ver desde segunda de Samuel 6, las podemos ver en primera de Crónicas 15:15, donde el sacerdote iba al frente, llevaban el arca, y el arca llevaba imágenes y el pueblo venía detrás. Es más, adelante incluso llevaban música. Entonces, luego ya nosotros viendo en el desarrollo del cristianismo, vemos cómo en Semana Santa se hacían procesiones, el obispo caminando al frente, ellos caminaban incluso a un templo que se llamaba La Eleona, que fue una iglesia pues que mandó a construir Santa Elena, la mamá de Constantino. Entonces pasaban todo el día en procesión y actos litúrgicos, celebrando la Santa Eucaristía. Así que mi hermanito, pues La Iglesia Católica fue formada por medio del gobierno de Roma. Señor, ya se le trató de explicar a usted. El hecho que no entienda, pues eso no me quita el sueño, no, pues no me interesa. Ahora vamos a escuchar a Jordares, vamos a escucharlo. Yo quiero saber de qué iglesia, cómo se llama su denominación y cuál es su nombre, y que ponga la cámara. ¿Qué tal? Me invitaron y sobre el tema, si me permite hablar lo que quería. El tema de esta tarde es cuál es el bautismo de la iglesia primitiva. No, yo entré cuando estaban hablando y lo asombrado que me quedé de la interpretación de José de Salmo 106:26, que los ídolos comían. Y me llamó más la atención, Martín, que tú no le hiciste la corrección, ya que lo sacrificado a los ídolos, lo que se está hablando en el texto, lo sacrificado a los ídolos comían la gente, no que los ídolos comían. Entonces, por eso estaba comentando, y bueno, usted no sé quién me mandó la invitación, por eso subí. Yo porque usted, cuando yo paso por su live, usted ofende. Entonces, por eso yo lo quise subir y le pregunté cómo se llama su denominación, y le aclaro, el tema, usted lo puede leer, es cuál es el bautismo de la iglesia primitiva, el bautismo que la iglesia primitiva practicaba. Y no nos ha comentado. Bueno, si hablar la verdad ofende, yo creo que voy a seguir ofendiendo, porque imagínate, acá Salmo 106 entiende que los ídolos no, comen. Señor, no estoy hablando totalmente lo contrario. No, yo creo que, Martín, tú deberías corregir a tu hermano. Usted deberías de corregir a tu hermano sobre mi persona. No, Martín, yo no hablo mal. Usted habla basura, entonces. Yo hablo la verdad. Por ejemplo, me llama la atención que tú no hagas. No, usted me ofende cuando paso. Así es que por eso quiero que nos presente su iglesia. Pero que los ídolos comen, Salmo 106:26, eso es increíble. Bueno, esta señora, creo que hablar la verdad aquí ofende, por lo tanto, no es mi lugar al parecer. Gracias. Hablemos. Los ídolos comen, increíble. Ponga su cámara, se fue.
Hermano, es que cuando yo paso por su live, eh, ofende, y hablar la verdad no ofende, pues explíquele, mi hermano, ese punto. Bueno, termino nada más el último versículo que era el que, porque también se encuentra dentro de su Biblia, Jeremías, y ahorita me paso a algo, unos documentos muy interesantes del bautismo, del siglo II, siglo III, y nada más uno del siglo IV, porque encontré inclusive los padrinos a principios del siglo III, y ahorita se los muestro, ahorita volteo la cámara, porque me gusta mucho esto del bautismo, cómo lo defendía muchísimo la iglesia desde que eran bebés. Entonces, el Jeremías capítulo 7:18, déjame ver. Jeremías capítulo 7, versículo 18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, o para hacer panes a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. O sea, estos que estaban preparando estos alimentos hacían tortas a la reina del cielo para hacer ofrendas a dioses ajenos. Es precisamente lo que estamos viendo directamente como con Daniel, que dice, preparaban lo que es las medidas de vino, 40 ovejas, 12 hartabas de flor de harina, que son tortas, así. ¿Y para qué? Decían, ¿no ves todo lo que come y bebe? Y también un poquito más adelante, porque encontramos un segundo ídolo, aquí lo que es en el versículo, vamos a ver, el versículo 23, también había una gran serpiente a la que los babilonios veneraban. El rey dijo a Daniel, ¿vas a decir también que este es de bronce? Mira, está viva y come y bebe. ¿No puedes decir que no es un Dios vivo? Así que adórale. Y Daniel le respondió, yo adoro al Señor mi Dios, Él es el Dios vivo, mas tú, oh rey, dame permiso, y yo mataré esta serpiente sin espada ni estaca. Dijo el rey, te lo dio. Daniel tomó entonces pez, grasa, pelos, los coció todo junto, e hizo con ellos bolitas, José, una las echó pregunta. en las fauces de la serpiente, José, una y la pregunta. serpiente la tragó y reventó. José, Entonces, una hay ídolos. De pregunta. hecho, cuando ustedes ven las imágenes de los ídolos, están muy interesantes. Lo que son esos ídolos, como José, dirían, o respóndeme. fauces Una pregunta. o un recipiente para recibir lo que les iban a ofrecer. Entonces, Una ahí pregunta, encontramos lo José. de... José, A responde. ver, vuelve a preguntar, Milton. Una pregunta. Vuelve a- ¿Es legal y es cristiano que un papa esté de acuerdo con el matrimonio de ambos sexos, del mismo sexo? Vamos a ver. No, eso lo ¿Es prohibió legal eso? El Papa Esto de la Francisco dijo que católica, no. ¿es legal? El Papa Francisco dijo que no. ¿Cuándo? Siempre lo ha dicho. Después que ya lo había aprobado. Siempre lo ha dicho. Hermanito, ¿qué es la diferencia? No, no voy a cambiar el tema, perdón, pero no voy a cambiar el tema. Pero les voy a decir de esta manera, el hermanito ignora lo que es un sacramento y una bendición. ¿Por qué? Porque no existen sacramentos en su iglesia más que el puro bautismo. No existen los sacramentos de salvación en su iglesia más que el puro bautismo. Lo demás no existe. Por eso no sabe la diferencia entre un sacramento y una bendición así. Entonces, volteo cámara Hermana, porque quiero perdón, mostrar un hermano, poquito. permítame. Sí. Hermana Betty, el tema es sobre el bautismo de la iglesia primitiva. Pero como usted sabe, pues los hermanos separados pues tienen un ídolo en la cabeza. Entonces, pues imagínense, el tema es, ahora ya sacó sobre el matrimonio, imagínense. Manito, ¿puedo hablar solamente? Voy a Claro. decir dos cosas así rápido, porque José Carlos está dando una explicación muy buena. Al hermano que preguntó sobre el casamiento del mismo sexo, yo le voy a decir algo. Se me hace que fue Ángelo. Uy, pero tiene más su internet, hombre. No sé si me escucha Ángelo. Sí, Ángelo, escucha bien. esa pregunta que usted hizo, Ángelo, es muy buena pregunta. Pero yo le voy a decir que esa pregunta hágasela a los metodistas, a los bautistas, americanos, hágasela a una rama de los luteranos, porque ellos, sus hermanos, sí casan homosexuales, Ángelo. Esa pregunta es para ellos. Adelante, hermano José Carlos. Bien, giro cámara para mostrarles esto que me encanta de estos documentos. Ya los ha de haber mostrado con la autoridad del hermanito Martín. Estos son capturas de pantalla y realmente yo no tengo así el documento, pero sí están las referencias.
Aquí estoy hablando de San Justino del año 151 después de Cristo. Dice, y muchos tantos hombres como mujeres que han sido discípulos de Cristo desde la infancia permanecen puros y a la edad de 60 o 70 años, haciendo referencia en Mateo capítulo 28, versículo 19, que desde pequeños han sido bautizados, han sido revestidos de Cristo o entregados a Dios, entregados por Cristo, a Cristo, gracias al bautismo. Los pequeños que no han sido bautizados no le pertenecen a Cristo, ni los padres están permitiendo que sean hijos de Dios si no son entregados al bautismo a los pequeños. San Justino, aquí está en Apología 15, así. 86 años le he servido y nunca me hizo ningún daño. ¿Cómo pues puedo blasfemar de mi Rey y de mi Salvador? Martirio de San Policarpo en el año 156. ¿Cuántos años vivió San Policarpo? 180, vivió 86 años. O sea, desde bebé fue bautizado Policarpo. Dice, por lo tanto, hermanos, yo que he vivido 65 años en el Señor, Polícrates de Éfeso, citado en la historia eclesiástica. Aquí está lo que son estas referencias. Hay una en la que me encanta que son acerca de los padrinos. Déjenme ver si... Aquí está también. Él vino a salvar a todos por medio de sí mismo, a todos, y digo, a los que por él han nacido de nuevo para Dios, a los infantes y a los niños y a los muchachos y a los jóvenes y ancianos. San Ireneo de León, año 189 después de Cristo. Esto contra las herejías. San Ireneo de León, año 189. Estamos hablando del segundo siglo. Prácticamente discípulos de apóstoles. San Hipólito de Roma, año 215. Bautizad primero a los niños. Y si pueden hablar por sí mismos, que lo hagan. Si no, que hablen por ellos sus padres u otros parientes. Año 215 después de Cristo, San Hipólito de Roma, el bautismo primitivo. Tertuliano. Y así, según las circunstancias y las disposiciones, aquí está el año 202. Aquí encontramos la referencia de los padrinos. Imagínense, padrinos desde el principio. Incluso la edad a cada individuo es preferible retrasar el bautismo. ¿Por qué retrasar un bautismo? Dice, en el caso de los niños pequeños, ¿por qué? Porque es necesario si el bautismo en sí no es tan necesario que los padrinos también sean puestos en peligro. O sea, eran perseguidos los cristianos, sí querían bautizar a los pequeños, pero si estaban en peligro, mejor posponer un poco más el bautismo hasta que no estuvieran en peligro. Quienes a causa de la mortalidad pueden incumplir sus promesas y verse defraudados por el desarrollo de una mala disposición en aquellos a quienes representan. Haz que sepan pedir la salvación para que parezca al menos que se les ha dado al que la piden. No por menos causa debe de inferirse también en los solteros y en los viudos. Sigue siendo referencia en el bautismo, en esta referencia de no poner en peligro a las personas, en lo posible. Si se tiene que atrasar un poco, se atrasa, pero que no pongan en peligro la vida de esas personas. San Cipriano de Cartago, año 253. Cuando reciban también el bautismo de la iglesia, entonces finalmente podrán ser plenamente santificados y ser hijos de Dios, pues que está escrito, el que no naciere de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vuelvo a repetir esto porque de hecho nos lleva a uno de los versículos de la Biblia, que está relacionado al Salmo 106. El que no naciere de nuevo de agua y de Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y es referencia precisamente, lo que has nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu por medio del bautismo, Espíritu es y son hijos de la iglesia, sí, hijos de Dios. Y vamos a ver si hay algo más. Sí, aquí hay algo más. San Cipriano de Cartago, año 253. Si en el caso de los peores pecadores y de los que antes pecaron mucho contra Dios, cuando después creen que se les concede la remisión de sus pecados y nadie es retenido del bautismo y de la gracia, ¿cuánto más entonces no deberían ser retenido un infante, quien, habiendo nacido recientemente, no ha cometido ningún pecado, excepto que, nacido de la carne según Adán, ha contraído el contagio de esa vieja muerte desde su primer nacimiento?
San Cipriano de Cartago, año 253. O sea, estamos encontrando muchas referencias, las constituciones apostólicas. Esta ya es prácticamente el año 380. Dice, Hermano, ¿bautizas también vosotros a vuestros niños? Sí, va- diga. vamos a darle